Bueno, como contraprestación de la inversión de ese recurso del impuesto, en convenio se reciben títulos de renovación del territorio para pagarlo, o puede pagar el 100% de deudas por este concepto de impuestos, o puede negociarlos en el mercado. Esa negociación quiere decir que el contribuyente puede vender esos títulos de renovación del territorio a otro contribuyente que tenga cargo de este impuesto. Estos se venden al descuento para tener liquidez inmediata, pero esto solo se da a la entrega total y recibo a satisfacción del proyecto. También en opción convenio, pues hay una amplia inversión de recursos de proyectos en diferentes sectores. Es mucho más amplia que la que hay en la opción fiducia. Perfecto, Liliana. Entonces, eh, ¿cuál es esa diferencia así como eh, bien clara y fácil entre opción fiducia y opción convenio? La opción fiducia, entonces, entendemos que no afecta la caja de las empresas porque simplemente es dividir el pago para la DIAN, una parte para la DIAN y hasta el 50% para financiar la obra. Se repartiría pues como eh, en dos pagos. Ya la opción convenio sí afecta de alguna manera la caja de las empresas porque es firmar un convenio con el sector, en este caso pues con dependiendo de la línea de inversión, con el ministerio, hacer un convenio, ejecutar la obra y luego ya ahí sí se reconoce eso como en pago de obras por impuestos. Es así más o Sí, menos como la diferencia. Si nos así profundizas, por favor, es. más. Así es, Ricardo. En realidad hay varias diferencias. La principal es la que acabas de mencionar. En opción fiducia, el contribuyente paga su impuesto, el 50% o el valor del proyecto que le hayan aprobado, lo paga depositándolo a la fiducia, al patrimonio autónomo que se constituya para el efecto. Entonces, queda como si su pago de impuestos se hubiera hecho allí. Mientras que en opción convenio, en efecto, el contribuyente pues financia directamente el proyecto y solo puede hacer efectivo esto a la entrega final del proyecto. Vamos a revisar las diferencias clave para tener pues como una dimensión de las dos opciones. Para la vinculación en opción fiducia, el contribuyente constituye el patrimonio autónomo con una sociedad fiduciaria. En opción convenio, el contribuyente suscribe un convenio con la entidad nacional competente, que son el ministerio o la entidad sectorial de la línea de inversión del proyecto. La fuente de los recursos, como se indicó, el contribuyente deposita el valor del proyecto en la fiducia en el término establecido para el pago del impuesto bajo el mecanismo. En la opción convenio, el contribuyente financia directamente el proyecto con sus recursos propios, lo cual pues es a veces lo que no resulta muy atractivo para los contribuyentes, teniendo en cuenta que tienen que disponer recursos de su flujo de caja para esto. La declaración de renta se presenta en ambos casos en los términos establecidos en el decreto anual. No es que porque se vincularon al mecanismo de obras por impuestos tenga lugar a que tienen excepciones o mayor plazo, no, tienen que presentar la declaración en los términos establecidos en el decreto anual que se establezca. En opción fiducia, el rol del contribuyente tiene una participación mucho más activa en la ejecución del proyecto y tiene un mayor control sobre el proyecto. En opción convenio, igual, ejecuta el proyecto, cumple con su obligación, sin embargo, está bajo la dinámica y control y supervisión de las entidades nacionales competentes. Digamos que la supervisión aquí también depende mucho de las entidades nacionales competentes, mientras que en la fiducia el contribuyente tiene mayor control sobre los recursos y la ejecución del proyecto. La gerencia de proyecto en la opción fiducia se contrata a través del patrimonio autónomo que es administrado por la sociedad fiduciaria, y mientras que en opción convenio es contratada directamente por el contribuyente en caso de aplicar. La gerencia de proyecto en ambos casos
soporta todos los actos previos para la preparación y la contratación de los terceros que se requieran para la ejecución del tercero. Y también es pertinente decir que en los dos esquemas la gerencia podrá realizar, la gerencia del proyecto podrá ser realizada por el contribuyente si cuenta con la idoneidad para el efecto, la cual debe ser acreditada a la entidad nacional competente. Asimismo, el control y la supervisión que establece la contratación de las interventorías en la opción fiducia realizada a través del patrimonio autónomo. En la opción convenio, las entidades nacionales competentes contratan la interventoría si el proyecto la requiere. Y en caso de que se requiera esa interventoría, los recursos para la contratación de esta interventoría por parte de la entidad nacional competente son administrados a través de un patrimonio autónomo. En la opción convenio, esa es la única parte donde ingresaría los servicios de la fiduciaria solamente en el evento de administrar recursos de interventoría si el proyecto lo requiere. Como instrumento tributario, en la opción fiducia tenemos el valor del proyecto depositado a la fiducia, que se aplica directamente como pago el impuesto de renta. En la opción convenio, como contraprestación, los contribuyentes reciben los títulos de renovación del territorio para pagar el impuesto de renta del periodo próximo a vencerse o negociarse en el mercado con otros contribuyentes. El reconocimiento tributario en la opción fiducia, la extinción de la obligación tributaria se reconoce tras la entrega formal y certificada del proyecto. En opción convenio, de la misma manera, se hace una expedición del título de renovación del territorio una vez realizada la entrega formal y debidamente certificado el proyecto por parte de la entidad nacional competente. Y también, pues, el nivel de participación del contribuyente en la opción fiducia es un poco más delegado y financiero, mientras que en la opción convenio, perdón, es más activo y operativo. Pues digamos que la fiduciaria en la opción fiducia facilita mucho toda esa logística, la contratación, de la publicación de los términos de referencia y demás. Esas son como las diferencias más importantes que vemos nosotros desde las dos opciones en las que pueden participar los contribuyentes en el mecanismo de obras por impuestos. Liliana, muy claro ambas diferencias de opción fiducia y opción convenio. Bueno, entonces, una empresa que quiere financiar un proyecto, ¿dónde encuentra un proyecto? ¿Cómo hace para obtener un proyecto? ¿Cómo hace para mirar este proyecto me interesa? O si esa empresa también puede estructurar y desarrollar ese proyecto. Cómo es ese proceso, Liliana? Claro que sí, el mecanismo cuenta con varias etapas. La primera precisamente es la conformación del banco de proyectos. Esa conformación del banco de proyectos es el momento en el cual se realiza toda la parte de la formulación de los proyectos. Todos los proyectos pasan por las etapas de prefactibilidad y factibilidad. Los proyectos pueden ser formulados por las entidades públicas o directamente por los contribuyentes. En esta etapa de la conformación del banco de proyectos, los mismos se presentan por la MGA web, que es la plataforma que permite registro de los proyectos, los cuales pues son previamente revisados por las entidades nacionales competentes. Y se presenta ese proyecto por parte de los contribuyentes o por las entidades o las personas que formulen directamente en esta página de la MGA web bajo la metodología MGA dispuesta por el DNP. La Agencia Nacional del Territorio revisa todos los requisitos habilitantes del proyecto. La entidad nacional competente da viabilidad sectorial según la línea de inversión y el DNP realiza el control y el registro en el banco de proyectos que es administrado por la Agencia Nacional del Territorio, quien publica el banco de proyectos final para obras por impuestos. Solo los proyectos registrados en el banco son los que están viabilizados
y solamente son los que publica la ART. No cualquier proyecto sirve, únicamente tienen que ser los viabilizados por la ART. De esta manera, pues, pueden los contribuyentes vincular un proyecto si quieren, que es un buen mecanismo para lograr también como mitigar un poco de riesgos en la formulación que tienen los contribuyentes frente a los proyectos que a veces son seleccionados. Perfecto, entonces está claro que solamente se pueden ejecutar obras por impuestos en los proyectos que publica la Agencia de Renovación del Territorio. Ningún Así otro, es. ninguno que un alcalde me dijo como empresa, hágame este proyecto de esta obra por medio del mecanismo de obras por impuestos, eso no se permite. No se Perfecto, permite. esto tiene, Liliana, en el tiempo unas fechas establecidas para la viabilización de los proyectos y de la publicación de esto del banco de proyectos. Claro que sí. Déjame, yo me salto por aquí esta diapositiva. Tenemos una línea de tiempo en obras por impuestos. Esta línea de tiempo, digamos que la formulación de los proyectos puede hacerse prácticamente todo el año. Lo único que tenemos que tener en cuenta son los límites de fechas que tienen establecido el mecanismo para ya que el proyecto esté totalmente viabilizado. El cierre de banco de proyectos se hace el 15 de febrero de cada año, de acuerdo al decreto 2621 del 2022. Hasta aquí es el momento en que las personas que formulen los proyectos de obras por impuestos puedan registrar o, mejor dicho, ya tener viabilizado su proyecto para que pueda ser registrado y publicado en el banco. Entonces aquí ya con el 15 de febrero se cierra, ya para posteriormente la ART hacer la publicación y empezar a recibir la recepción de solicitudes al mecanismo de obras por impuestos por parte de los contribuyentes. Eh, como en la segunda etapa se encuentra la vinculación, en esta parte de la vinculación se presentan las solicitudes del impuesto de renta por parte de los contribuyentes. Es importante tener en cuenta que los contribuyentes pueden seleccionar los proyectos que estén allí publicados si no llegó a formular algún proyecto. Si el contribuyente lo formuló, evidentemente pues tendrá una prioridad por parte de la ART seguramente para su adjudicación. Y si no, el contribuyente puede seleccionar un proyecto que esté dentro de ese banco de proyectos que se cierra el 15 de febrero. Así en este tiempo puede presentar la solicitud de vinculación del pago del impuesto o manifestación de interés a la ART máximo hasta el 31 de marzo, como se evidencia aquí en la presentación, hasta el 31 de marzo en la opción fiducia. A su vez, pues deberá acreditar todos los requisitos que corresponden, legales y financieros, dar cumplimiento a los requisitos que están establecidos en el manual operativo de la ART para que puedan ser sujetos a esa revisión y análisis. También, pues en este proceso está la aprobación del cupo CONFIS que se realiza el 30 de abril. Esta aprobación del cupo CONFIS tiene un aspecto clave y es que esta aprobación del CONFIS se revisa para asegurar que el mecanismo no ponga en riesgo las finanzas públicas y que lo que se va a pagar con obras por impuestos tenga respaldo, es decir, que no solo pues, se realice con el pago del impuesto con especie, que es a través de los proyectos, sino que el gobierno tiene que determinar qué recurso deja también pues, para cumplir sus obligaciones. Es importante que cuando está esa aprobación del cupo CONFIS, los proyectos se priorizan hasta donde alcance ese cupo que da el gobierno nacional a través de este mecanismo. En este caso también, pues los contribuyentes que formularon proyectos seguramente van a tener una prioridad también de que sus proyectos sean viabilizados, o mejor dicho, aprobados, porque para esta etapa ya están viabilizados.
pero puede pasar que no les apruebe la ART algún proyecto. También, Liliana, señor. discúlpame, antes de que continúes, para que nos quede a todos claros, ese cupo Confis, entonces, ¿cómo ha venido como comportándose en el tiempo? Y entiendo entonces que es un cupo máximo en dinero que se viabilizan los proyectos. ¿Cuánto, por algo, cómo se ha venido comportando ese cupo en la historia? Pues en la historia, cuando arrancó Obras por Impuestos, recuerdo bien, el cupo Confis inicial fue de 250.000 millones, posteriormente lo fueron subiendo a 500.000, ha ido subiendo paulatinamente dado al éxito que ha tenido el mecanismo de Obras por Impuestos por la transformación empresarial que se ha realizado. Digamos que a 2025 hay más de 3 billones de pesos dispuestos en cupo Confis para los proyectos de inversión a través del mecanismo de obras por impuestos. Entonces, pues el cupo ha ido subiendo paulatinamente de acuerdo pues al interés que han mostrado los contribuyentes en ejecutar más proyectos de obras por impuestos. Y ahí te complemento, Liliana, que se empezó en 250.000 millones en el año 2018 Ujú, y en este año 2026 ya aprobaron un CONFIS de 1.1 billones más 143.000 millones de pesos. ujú. Muchas Perfecto. gracias. Listo. Entonces, ¿cómo se cierra ese ciclo ya como de vinculación? Entonces, haciendo pues como un resumen, el banco de proyectos lo publica la Agencia de Renovación del Territorio, una empresa que está interesada, que en el mecanismo se llama contribuyente, viabilizó su proyecto de interés o se metió al banco de proyectos, miró un proyecto que le interesa y se vinculó. Luego de esa vinculación, ¿qué sigue? Luego de la vinculación, ya pues la ART revisa los requisitos, que se cumplan todos los requisitos y expide el acto administrativo con sujeción al cupo confis hablado ya anteriormente. El contribuyente puede solicitar también ajustes a los proyectos. em, Puede hacer modificaciones, pero nunca sobre el alcance ni de los entendido como los objetivos generales y específicos, los productos y la localización. Es decir, que puede hacer ajustes al presupuesto, al cronograma de los proyectos que llegue a ser seleccionados a través del banco de proyectos si no fueron formulados por este. Entonces puede hacer esas modificaciones. ¿Qué pasaría si el proyecto está aprobado? Ya viene la etapa de preparación y vinculación al mecanismo, donde para la opción fiducia el contribuyente debe constituir el patrimonio autónomo y deposita el valor del proyecto aprobado mediante el acto administrativo emitido por la ART. Entonces, ese valor es el que recibe la fiduciaria para administración y en esta etapa se realiza toda la contratación de la interventoría y terceros. En esa etapa de preparación de la ejecución de los proyectos, que dura aproximadamente 4 meses, corresponde más o menos después del 31 de julio, se realiza toda la etapa de contratación de gerencia e interventoría y demás terceros que haya. Si es opción convenio, el contribuyente deberá pues hacer la suscripción del convenio y también realizar su etapa de preparación, pero en este caso directamente el contribuyente es quien contrata su gerencia de proyecto y la entidad nacional competente realiza la contratación de la interventoría si el proyecto lo requiere. ¿Cómo se cierra la etapa de obras por impuestos? La ejecución y entrega de la obra. Se cierra con la ejecución y la entrega de la obra eh, o la entrega del bien o servicio de satisfacción. En la parte de opción fiducia, en la opción fiducia se cierra con la extinción de la deuda y para la opción convenio se cierra con la expedición del respectivo TRT, del título de renovación del territorio. Esta es la manera, pues, como se cierra el ciclo operativo de obras por impuestos.
Perfecto, Liliana. Eh, ¿Qué riesgos toma una empresa cuando se involucra, cuando se mete acá en este mecanismo de obras por impuestos? ¿Qué riesgos hay para el empresariado? Bueno, lo primero es seleccionar proyectos mal estructurados del banco de proyectos, puede pasar, o pues eso es lo que se ha visto en la historia de obras por impuestos, el no realizar revisiones ni ajustes en los plazos establecidos para estos proyectos que fueron seleccionados. Es preciso indicar que el contribuyente, reiteramos, tiene la posibilidad de formular esos proyectos directamente. En este caso, también es importante tener en cuenta que al contribuyente se le reconocerá el valor que haya asumido por esa estructuración del proyecto. Este valor puede ser incluido dentro del valor total del proyecto previo aval de la entidad nacional competente. Esto pues ayuda a mitigar un poco la selección de proyectos mal estructurados, que es uno de los riesgos pues que más se ha evidenciado dentro de obras por impuestos. Subestimar los tiempos de viabilidad, es decir, dejar pues como que no se estructuren, no tengan la viabilidad del proyecto pronto. No entender los límites y ajustes en cada una de las etapas de los proyectos, como son la etapa de preinversión, inversión y operación. Asumir que la vinculación es automática, la vinculación al mecanismo en ningún caso es automática. mm, no considerar los roles que desempeñan cada uno de los actores del mecanismo, como son la Agencia de Renovación del Territorio, la entidad nacional competente, la Dirección Nacional de Planeación, la fiduciaria en caso de opción fiducia. No presentar las declaraciones en los tiempos establecidos ante la DIAN, no depositar los recursos al patrimonio autónomo en las fechas establecidas y asumir que la fiduciaria ejecuta el proyecto. Es importante que se tenga claro que el riesgo total del proyecto es asumido por el contribuyente. Perfecto, Liliana. Otra pregunta. ¿Qué terceros normalmente en este tipo de proyectos hay que contratar? Que ahorita nos mencionabas, pues, como el tema de preparación y contratación. Eh, un contratista de obra, una interventoría, ¿qué empresas hay que contratar? Obligatorio, tenemos en opción fiducia, obligatorio se debe contratar la gerencia de proyecto y la interventoría. Los ejecutores em, son contratados, puede ser también por la fiduciaria. Digamos que el mecanismo en la historia ha sido tan exitoso que los contribuyentes han optado porque la fiduciaria realice también las gestiones para la contratación de la ejecución de los proyectos. Obligatorios son estos actores para la contratación en opción fiducia que se realiza a través del patrimonio autónomo. En opción convenio son las mismas personas, gerencia de proyecto, interventoría, ejecución. Sin embargo, pues esto lo realiza directamente el contribuyente. En la opción fiducia es importante tener en cuenta que la fiduciaria debe realizar todas las gestiones relacionadas con la licitación privada abierta que exige la norma aplicable a obras por impuestos, donde se realizan todas las etapas, tanto precontractual, contractual y liquidación de los contratos de gerencia de proyecto ¿y de qué? De interventoría y de ejecución si el contribuyente así lo requiere. También es importante tener en cuenta que la gerencia de proyecto es quien tiene la responsabilidad de hacer todos los actos necesarios para la contratación de la ejecución de las obras por impuestos. Ujú. Perfecto. Eh, Siendo así, entonces, un gerente, por decir algo, puede ser uno de los contribuyentes del proyecto o tiene Así es. necesariamente que ser contratado. En opción fiducia tiene que ser contratado. Lo que podemos eliminar en la parte de la contratación es la etapa de la licitación privada abierta que se debe realizar. Si el mismo contribuyente es quien realiza la gerencia de proyecto y acreditó esa idoneidad, la fiduciaria directamente hace el contrato derivado con el contribuyente. Así Ok, es. perfecto. Y algo que Ujú. que me llamó mucho la atención, que tú dijiste, es una licitación privada abierta, o sea, esto no es obra pública.
no es obra pública, sin embargo, se debe hacer unas licitaciones donde la fiduciaria apoya en toda la gestión logística de la publicación de los términos de referencia, la resolución de observaciones. Se realiza muy parecido a una licitación pública, sin embargo, pues no es tan pública, sino que se realiza toda la etapa de contratación lo más transparente y con toda la trazabilidad posible. Perfecto, entendido. Liliana, en tu experiencia, a las empresas, ¿qué las motiva a involucrarse en este mecanismo? Bueno, en realidad es la construcción de país. No hay beneficios económicos. La construcción de país, de contribuir con la paz y el desarrollo económico, pues también de nosotros, de las comunidades que tanto requieren esa intervención del gobierno nacional. Y considero que digamos, el sector privado tiene un rol muy importante en el sentido de que con ellos se han visto las obras, se han visto y como lo indiqué, la obligación de pagar el impuesto se convierte en algo mucho más de responsabilidad social también para sus empresas. Mucho más apoyo a las comunidades y esto también les mejora la imagen institucional a cada una de las empresas. O sea, para tener claridad, entonces esto no genera ningún beneficio económico. Yo como empresa hice esta obra por medio del mecanismo y cuando la entregué voy a tener un descuento en la próxima declaración. Eso no aplica acá. No aplica, no Ok, aplica. perfecto. No va a tener ¿Qué, descuentos. ok, entendido. ¿Qué pasa si cuando el impuesto de renta no alcanza para cubrir todo el proyecto de interés? Si hay un contribuyente interesado y su declaración no le alcanza, el mecanismo permite que se unan varios contribuyentes para ejecutar un proyecto. Entonces, pueden unirse, incluso se han visto que hay contribuyentes que son nuevos y de pronto se involucran, se unen con otro contribuyente que tenga experiencia ya en el manejo de obras por impuestos. No obstante, cada uno de los contribuyentes debe cumplir los requisitos establecidos para participar en el mecanismo, dentro de los cuales está los ingresos brutos de los 33.610 VTs, pero pueden participar uniéndose con otros contribuyentes Ok, o en sea, las no dos es una, modalidades, en las dos en las dos opciones. modalidades. Sí. Excelente noticia. O sea, no es solamente una sola empresa que tiene que financiar el 100% del proyecto, sino que se pueden unir varias empresas para financiar la totalidad. Así es. Y Y en esto este tiene un sentido, número limitado, Liliana. no, lo único que tienen que hacer es presentar en la solicitud de vinculación cuál es el porcentaje de participación que va a tener cada uno de los contribuyentes dentro del proyecto. Eso debe quedar claro en la solicitud para que la ART pueda hacer la verificación y asimismo se expida el acto administrativo correspondiente en caso de que se dé la aprobación del proyecto. Perfecto. Otra duda, Liliana, es en el desarrollo se establece pues un presupuesto para ejecutar el proyecto y durante la ejecución del proyecto se hacen optimizaciones y hay un saldo que no se ejecuta, que va a sobrar. ¿Ese saldo se le devuelve a los contribuyentes, a las empresas o qué se hace con ese saldo? No, los saldos no ejecutados no se devuelven a la empresa. En opción fiducia, los saldos no ejecutados deben reintegrarse inmediatamente a la DIAN previa expedición de la certificación de recibo a satisfacción de la obra por parte de la entidad nacional competente. Deben entregarse esos recursos a la DIAN. Y los rendimientos financieros, teniendo en cuenta que las fiduciarias deben administrar los rendimientos financieros de manera independiente, esos rendimientos financieros se entregan al finalizar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
los recursos no se reintegran en ningún caso Ok. al contribuyente. En opción convenio, si existe la fiducia para administrar los recursos de la interventoría, los rendimientos financieros que se hayan generado por la administración de esos recursos sí se reintegran al contribuyente, pero en opción fiducia no. Perfecto. Y ahora la pregunta del otro lado. ¿Qué pasa si nos pasamos y hay que aportar más recursos porque el presupuesto estimado viabilizado no llenó como las expectativas del proyecto o hubo que adicionar plata? ¿Esa adición en dinero es reconocida como pago de renta o ya eso es a fondo perdido de las empresas? Ese es un riesgo que deben asumir las empresas en el mecanismo. Ya no hay reconocimiento alguno por parte de ninguno de los actores que intervienen en obras por impuestos. Ujú. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa si una obra, por X o Y razón, por conflicto armado, por accesibilidad, por muchas cosas que puedan pasar, no se puede ejecutar, llevar a cabo la obra? ¿Qué pasa? ¿Una empresa se puede quitar de este mecanismo del proyecto? ¿Qué pasa ahí en esa situación? Por fuerza mayor, pueden establecer hay algunos mecanismos para que se pueda suspender el proyecto temporalmente mientras se mejora la situación. Puede pasar que pase mucho tiempo y el proyecto quede en estado suspendido. Sin embargo, pues si la obra no se puede ejecutar, es otro riesgo que asume el contribuyente porque se pueden generar intereses de mora tributarios liquidados sobre la parte proporcional pendiente de la ejecución y al tiempo de mora final de la obra. No obstante, pues como pues una fuerza mayor, eh, puede quedar suspendido el proyecto temporalmente. Ah, ok. Si Y hay ya un para terminar, sí. incumplimiento ya total del contribuyente o que se retira, pues se generan también pues sanciones previstas en la ley, de acuerdo pues con los lineamientos de la DIAN. Si hay una declaratoria de incumplimiento definitivo, pues se aplican todas esas sanciones y pues generaría como un pago, como el no pago del impuesto. Entendido, Liliana. Liliana, sabemos que esto es un mundo pues bastante grande, extenso, y en 45 minutos pues no lo vamos a explicar todo. Una última pregunta ya como para darle paso a las personas que hagan algunas preguntas. Fidoagraria, ¿cómo aporta en este mecanismo de obras por impuestos? Bueno, Fidoagraria, nosotros pues primero presento a Fidoagraria, somos una entidad pública mixta, estamos vinculadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, somos filial del Banco Agrario, formamos parte del tercer grupo financiero más grande de Colombia y estamos vigilados por la Superfinanciera. El rol de Fidoagraria en obras pro impuestos realmente es que nosotros nos encargamos de administrar los recursos con total transparencia, aseguramos el cumplimiento normativo de obras por impuestos, hacemos el seguimiento financiero y todo lo que conlleva la operación logística, la contratación derivada para la ejecución de esos proyectos. En Fidoagraria administramos los recursos desde una experiencia amplia y probada en la contratación derivada y ejecución de recursos públicos en diferentes sectores, que es el elemento central que tiene el mecanismo de obras por impuestos. A través de nosotros se puede transformar el pago de su obligación tributaria en una inversión social estratégica. Dentro de nuestra propuesta de valor tenemos un enfoque integral en la gestión de pagos y contratación derivada. Tenemos una automatización e interoperabilidad en las plataformas tecnológicas a través de nuestro portal transaccional. Tenemos una cobertura a nivel nacional con el respaldo de nuestra casa matriz Banco Agrario de Colombia. Es decir, que nosotros llegamos a todos esos municipios, precisamente SOMAC, que son los más lejanos de todo. Contamos con equipos de trabajo idóneo y comprometido en la ejecución de los proyectos que administramos, medimos y analizamos nuestra gestión en la administración de los recursos
Damos respuestas a altos volúmenes y pagos y contratación derivada y contamos con más de 30 años de experiencia. En obras por impuestos, pues también es muy clave todas las etapas. Nosotros intervenimos en todas las etapas, en la administración de los recursos, en lo que corresponde a la contratación derivada y, muy importante, en el cierre de la extinción de la obligación tributaria. En esto hacemos un acompañamiento con los actores que intervienen, como son la DIAN, la entidad nacional competente, para lograr esa extinción de la obligación tributaria. Liliana, muchísimas gracias por esta explicación, este conversatorio. Si damos paso entonces como algunas, no sé cómo estamos de tiempo, si damos paso como algunas preguntas del público. Creo que sí estamos dentro Sí. del tiempo. Profe, hay algunas preguntas en el chat, por si quieres revisar, porfa. Ok, listo, empecemos por acá en orden. Hola. Si desean más información relacionada con obras por impuestos o de agraria en general, entendí que como empresa puedo formular un proyecto y hacer el estudio de factibilidad y viabilidad con el DNP. Con el DNP la viabilidad se hace con la entidad nacional competente y también pues con la ART. El apoyo tiene que ser y todo se hace bajo la metodología de MGA dispuesta por el DNP. Todo el acompañamiento para la formulación del proyecto debe realizarse con la Agencia de Renovación del Territorio y la entidad nacional competente que la que da la viabilidad sectorial del proyecto. O sea, es decir, Liliana, acá intervienen tres entidades públicas en la viabilidad. Primero, la Agencia de Renovación del Territorio, que es la que revisa todo el tema de requisitos, que es prácticamente pues, la documentación. El segundo es el sector, que de acuerdo a la línea de inversión es determinado ministerio, que es el que revisa como toda la parte técnica y presupuestal. De Y ya acuerdo. finalmente el Departamento Nacional de Planeación, que es el que revisa toda la parte metodológica del proyecto. Sí, y Ok. registra y hace el control del posterior del proyecto cuando esté en ejecución. Perfecto. Listo. Por el momento, acá en el chat solamente me aparece esa pregunta. No sé si hay más. Por acá, Carlos Andrés Escobar. Si se toma la opción fiducia, ¿qué costos tiene esta opción? Comisiones, demás gastos, etcétera. Esa información la damos directamente, nosotros nos comunicaremos, nosotros vamos a dejar aquí nuestros datos, voy a dejar los datos al final, la información pues la damos porque es un insumo inclusive para incluir dentro del presupuesto del proyecto, entonces deben contar con esa información, eso lo entregamos directamente al contribuyente según el proyecto que se vaya a realizar. Ok, perfecto. No sé si tienen más preguntas. Lozano Buenos días. García. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yo tengo una consulta, por favor. Está muy interesante conocer este mecanismo y creo que lo explicaste, pero me gustaría tener más claridad relacionado a, por ejemplo, quién asume sobrecostos, ya sea por inflación o cambios en el diseño del mismo proyecto, licencias, predios, etcétera, considerando, bueno, cambios no esperados mismos del proyecto. Y también ligado a ello, ¿cuáles han sido hasta el momento quizás él o los proyectos más significativos o que más impacto han generado, ya sea como unidades productivas o temas de desarrollo de sanidad y demás? Me gustaría consultarte esas dos preguntas, por favor. Bueno, la primera pregunta respecto a los sobrecostos, el riesgo total es del contribuyente.
Si hay un sobrecosto por inflación o algún costo no previsto, todo es asumido por el contribuyente. En definitiva, el empresario debe asumir ese costo si no hizo los ajustes en los tiempos o si le quedó algo errado en su formulación, si la hizo directamente. No hay ningún reconocimiento por parte del gobierno nacional para este efecto. Y la segunda pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, muchas gracias. Es más para saber o tener como referencia qué proyectos han sido, Ah, sí, sí, sí. ya sea por magnitud o impacto, no solo municipal, sino regional, que nos puedas comentar alguno de estos casos que entendería yo las empresas que tienen mayor músculo financiero o las más grandes son las que están llevando a cabo estos proyectos. Y me surge una tercera pregunta y es consultarte, por ejemplo, si se esperan cambios en este mecanismo, porque con lo que tú nos muestras impacta comunidades que han sido golpeadas por la violencia, que están en estos departamentos que no tienen incluso conectividad digital, no tienen vías, etcétera. Me gustaría consultarte ante esta oportunidad de que las empresas puedan llevar a cabo estos proyectos, ya sea por su propia iniciativa o con este banco de proyectos que tú nos comentabas, se puede hacer a futuro, hacer una transformación dentro de la normativa para llevar más incentivos a que las empresas lleguen a hacer más proyectos ligados a otros programas que tenga el gobierno. Porque, bueno, desde el enfoque que tú dices, no hay muchos incentivos. Me gustaría saber si se proyectaría una modificación para atraer más inversión precisamente bajo este mecanismo. Pues en definitiva no hay un beneficio o no se prevé que vayan a haber modificaciones en la normatividad. Esa respuesta la puede dar mejor la Agencia de Renovación del Territorio, quien lidera toda la normatividad y todas las sesiones de gobierno que se tienen con obras por impuestos. El mecanismo ha funcionado muy bien desde el 2018. Las modificaciones que ha tenido han sido muy mínimas. Para los empresarios, digamos que esto no representa al no ser el core de su negocio, pues sí pueden verse como que es una carga adicional, pero si lo ven desde la responsabilidad social de la construcción de paz, de desarrollo para el país, de cortar esas brechas económicas que hay en esos territorios han sido vulnerados por la violencia y la pobreza, es una manera en la que ustedes quedan tranquilos de que el impuesto se invirtió bien y que se invirtió en lo que tenía que ser y que el proyecto fue real y que se desarrolló efectivamente. Entonces, también para disminuir todas esas cargas y no distraer al contribuyente entre su core de negocio, la fiduciaria apoya toda esa parte logística, lo que es la contratación, lo que es todo el seguimiento financiero, los informes. Aquí es donde la fiduciaria tiene una gran importancia en el acompañamiento que le puede hacer a esos contribuyentes para eliminar de pronto esas cargas que puedan ver adicionales. Y asimismo, ustedes pueden aumentar su programa de responsabilidad social porque estos proyectos también los pueden incluir dentro de sus programas de responsabilidad social. Ahora, en cuanto a la pregunta de los proyectos que han tenido mayor impacto, han sido los de infraestructura y los de educación. Son los proyectos que los contribuyentes más han desarrollado, inclusive los grandes contribuyentes han hecho temas de vías, placahuellas, construcción de puentes, construcción de colegios. También pues han enfocado mucho el tema de dotación escolar, llevando tecnología a los colegios y demás, computadores, mejoramiento en los restaurantes y entre otros. También últimamente se han involucrado mucho con el tema de energías
también. Yo Muchas ahí te gracias. complemento, Liliana, en esos proyectos que pregunta acá el compañero de alto impacto. Nosotros conocemos desde la universidad dos casos reales, uno en el municipio de Dabeiba y otro en el municipio de Nechí. En el municipio de Dabeiba, unas empresas llevaron una inversión de casi 50.000 millones de pesos en dos proyectos, que fue un puente vehicular y dos tramos de pavimentación de 8 kilómetros en total continuos, que suma casi 50.000 millones. El presupuesto anual del municipio de Dabeiba son alrededor de 25.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 solamente le quedan 5.000 millones para inversión. Es decir, estas empresas llevaron en 3 proyectos, en 2 años, lo que puede invertir ese municipio en 10 años acumulando y ahorrando esa inversión. Y en el municipio de Nechí, tiene anualmente alrededor de casi 10.000 millones de pesos para invertir también por año. Y estas empresas grandes contribuyentes van a llevar una vía de 5.4 kilómetros de pavimento que suman casi 44.000 millones de pesos. Entonces, esto es el impacto bastante grande que este mecanismo puede llevar a esas zonas que con toda seguridad esos municipios por sí solos no van a ser capaces de ejecutar. Muchas gracias. Ok. Perfecto. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Recordamos que desde EAFIT nosotros contamos con una experiencia y unas capacidades necesarias para también poderlos acompañar en las empresas a los que estén interesados en desarrollar estos proyectos de mecanismos de obras por impuestos. Ofrecemos todo un apoyo flexible, de acuerdo, pues digamos que a cada una de las empresas podemos reunirnos y con mucho gusto también podemos estar atentos a los requerimientos de ustedes. Agradecemos a nuestra ponente, a la doctora Liliana, al profe Ricardo por este espacio, claramente a Fido Agraria por haber permitido tener esta charla tan interesante y pues muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Que tengan una linda tarde. Muchas gracias. Marcela, muchísimas gracias. Igual, chao. Muchas gracias a todos por Muchas Gracias, gracias a todos. participación. Muy amables. Buen día para todos. Gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Buen día.